Bienvenidos a todos y a todas. En este video vamos a ver la evolución del vínculo obligacional a lo largo de la historia, desde el derecho romano hasta nuestros días. La primera etapa, que es la etapa del derecho romano, podemos decir que el vínculo era totalmente personal. Se lo llamaba nexum en ese momento. El deudor se obligaba con su propia persona, no existían las teorías objetivas del patrimonio ni nada por el estilo, sino que el deudor en caso de incumplir podía llegar a ser esclavizado y hasta ejecutado. Por lo tanto, podemos decir que la ley de Semviral, que existía en ese momento, tenía un procedimiento ejecutivo en el cual el deudor tenía 30 días para cumplir con su obligación. En caso de incumplir era llevado hasta el acreedor y el acreedor ahí podía decidir si esclavizarlo o incluso si se lo esclavizaba y seguía sin cumplir, podía llegar a ser ejecutado. Por lo tanto, podemos decir que con la ley de Semviral no se entendía, no se distinguía el dominus sobre la cosa y el dominus sobre la persona, era un mismo dominus. Luego vino la ley Poetelia Papiria, que elimina el nexum y empieza a abrirnos otro camino, ¿no? El camino que conocemos hoy en día, podríamos decir. Y nos dice que el deudor puede cumplir con bienes suyos o que incluso el acreedor le puede exigir que haga determinados servicios para que pueda satisfacer la deuda. Como conclusión podemos decir que en la etapa del derecho romano el vínculo era prácticamente subjetivo, era bastante dramático obligarse y que además era muy formal. Luego del derecho romano es influenciado por el derecho canónico. El derecho canónico lo que hace es dejar un poco de lado el extremalismo formal y nos dice que nos podemos obligar mediante la palabra, porque toma la palabra como algo extremadamente moral y deja de lado la forma siempre que haya una causa lícita. Lo que decía el derecho canónico era que somos siervos de nuestros pactos. Entonces acá podemos ver que se empieza a humanizar el vínculo obligacional. Viene la etapa del siglo XIX conocida como la etapa de la modernidad. Acá empiezan las revoluciones liberales, por lo tanto podemos saber de qué vamos a hablar. Vamos a hablar de un tipo de hombre, ¿sí? De un hombre libre, inteligente y sobre todo posicionado de determinada forma. Era un ideal de hombre. Entonces las obligaciones se basan en ese tipo de hombre, ¿sí? Se da mucha importancia a la propiedad privada, es la ideología del hombre burgués. En esta época surgen los primeros códigos modernos, como por ejemplo el Código de Napoleón o nuestro Código de Vélez en su redacción original. No contemplaban ningún tipo de opresión ni de igualdad. Por ejemplo, el artículo 1071 de nuestro código en su redacción original no contemplaba el abuso del derecho como lo conocimos después, ¿sí? Literalmente decía: el ejercicio de un derecho no constituye como ilícito ningún acto. Acá donde empieza a cuestionarse esta idea de hombre libre, de hombre propietario. Entonces, en los años venideros, que surge el capitalismo, vemos cómo también surge el consumo en masa. Entonces este es el primer cuestionamiento que se le hace a esta figura de hombre libre. Pero antes de seguir cuestionando esta figura, surge lo que conocemos como el capitalismo y la globalización. ¿Esto qué genera? Genera un auge del consumo en masa. Por lo tanto, se consumía tanto que las empresas quizás no tenían tiempo para poder elaborar contratos para cada persona, entonces se generaron los contratos de adhesión. La forma de obligarse era un individuo dirigiéndose hacia una gran empresa y que la empresa le ofrezca un contrato y el individuo decide si adherirse o no. Es el ejemplo de las empresas telefónicas de hoy en día, de las empresas de internet. Entonces acá nos empezamos a cuestionar, ¿realmente uno es libre a la hora de contratar con una empresa de semejante magnitud? Es acá donde podemos ya hablar del derecho obligacional actual, donde se produce una especie de socialización del derecho de las obligaciones.
¿Qué implica? Hoy en día tenemos el paradigma de derechos humanos incorporado en nuestra Constitución Nacional, por lo tanto aparecen conceptos como el derecho de los consumidores, que es reconocido constitucionalmente en nuestro artículo 42, el derecho al medio ambiente, las acciones colectivas y la prevención del daño, incluida en pactos internacionales que han sido ratificados por nuestro país en la Constitución Nacional en su artículo 75, inciso 22. Por eso hoy decimos, a modo de conclusión, que se produce como una humanización del derecho de las obligaciones y que no solo es un derecho exclusivamente patrimonial, sino que también tiene una función social.